Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Agradecemos a Dios por estar aquí hoy. Hoy estamos a lunes, día 24 de noviembre del año 2025. Entrando en la última semana del mes de noviembre. Y se nos viene la Navidad, se nos viene el fin de año, se nos viene un nuevo año 2026. Agradecemos al Señor por permitirnos de traer una palabra de Dios y agradecemos a cada uno de ustedes también que nos permiten entrar hasta sus hogares para poder llevarles una palabra de parte del Señor Dios Todopoderoso. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur. La palabra de Dios en el día de hoy nos vamos al libro de Jueces, capítulo número 4. Nos vamos al libro de Jueces, capítulo número 4, donde allí comienza una historia fascinante, una historia de victoria, una historia donde vamos a ver Dios operando, favoreciendo a su pueblo Israel, guardándolo de los enemigos y usando a mujeres para que el plan perfecto de Dios viniese a ser ejecutado sobre el pueblo de Israel. Dios usa personas. Dios usa hombres, usa mujeres. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Hoy muchas veces encontramos a través de las redes sociales cuestionamientos, preguntas, cuestiones sobre si la mujer puede o no puede ejercer determinado cargo en la iglesia. Algunos dicen que la mujer no puede ser pastora. Esto es interesante, pero sí puede ser profeta, por ejemplo, porque hoy encontramos muchas mujeres que se llaman profetas o algunas que hasta se autotitulan profetas. ¿Cuál es el verdadero papel de la mujer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Y cómo es posible que tengamos a una mujer llamada Débora, que era jueza del pueblo de Israel, que gobernaba el pueblo de Israel, y en tiempos difíciles, en tiempos donde la palabra de Dios dice en el libro de Jueces, y es prácticamente una constante allí en el libro de Jueces, que dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien, o en otras palabras, hacía lo que quería. Y Dios levantaba jueces. El antecesor de Débora fue un hombre llamado Ahod, que va a librar a Israel del rey de Moab. Este Ahod es el que va a librar a Israel del rey de Moab. Había un rey moabita que había entonces invadido a Israel. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Este rey va a invadir a Israel. ¿Para qué? Para llamar la atención. Va a ser muerto. Este hombre, que va a ser un juez de Israel llamado Ahod, era zurdo y con un puñal lo va a matar y va a libertar a Israel del dominio moabita. Buenas noches, nuestra hermana Rosa, en la ciudad de Solimar, departamento de Canelones, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente su vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, en el versículo número 31, dice que después de él fue Sangar,
hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Salvó a Israel de los filisteos. Ahora, después de la muerte de Ahod, vea lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, versículo número 1. 31, versículo número 12 del capítulo número 3 de Jueces, está diciendo: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, versículo número 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente, era una constante. Moría un juez y el pueblo se desconvertía, podríamos decir así. El pueblo se iba a cada uno de ellos detrás de su propio Dios. Y Jehová, dice la palabra de Dios, es una manera de decir, los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Nazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Va a entregar entonces, ahora van a caer en las manos de los cananeos. Los cananeos eran un pueblo que inspiraban el temor, que inspiraban el miedo. Era el espíritu que prevalecía en el medio de esa nación. Ellos ahora van a ser los señores de Israel. Van a enseñorearse de el pueblo de Israel, de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios. Nuevamente van a volver a sufrir. Nuevamente van a volver a sufrir. Dice la palabra de Dios. Entonces, los hijos de Israel, versículo número 3 del capítulo número 4, clamaron a Jehová, porque él tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No era un día, eran 20 años. 2 décadas que el pueblo de Israel estaba sufriendo la opresión del pueblo cananeo. Ahora, ¿por qué estaban sufriendo? Porque habían desobedecido al Señor. Habían tomado decisiones equivocadas. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, no podemos jamás querer culpar a Dios de nuestros errores. Esto lo hizo Adán allá en el Edén, cuando le dijo al Señor: la mujer que tú me diste. Él no quería asumir, no quería tener responsabilidad a lo malo que había hecho ante los ojos del Señor. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, abandonó al Señor, volvió a los dioses cananeos, volvió a los dioses de aquella tierra de Canaán, de los filisteos, de los moabitas, en fin. Y allí estaban ahora sufriendo las consecuencias. Y hay algo interesante, porque el pueblo de Dios estaba cegado de tal manera, que algunos adoraban a los dioses de los cananeos, por ejemplo, que hacía 20 años que los oprimían. Y ellos quemaban incienso, ofrecían sacrificios a los dioses cananeos, o a los dioses filisteos, o a los dioses de los amorreos, en fin. Y esas naciones eran enemigas del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba por la mente del pueblo de Israel? ¿Qué pasa por la mente
un cristiano cuando decide abandonar al Señor e ir a adorar a otros dioses, a dioses muertos, donde sus seguidores lo van a oprimir, lo van a exprimir, le van a arrancar todo lo que tiene, hasta si es posible, la propia vida. ¿Qué pasa por la mente de esas personas? Son cegadas espiritualmente. La palabra de Dios nos habla de mentes cauterizadas. Cuando tenemos la mente cauterizada, nos llegamos a entender, nos llegamos a comprender la largura o la profundidad de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es muy difícil que vengamos a entender esto cuando estamos lejos del Señor, cuando estamos apartados del Señor, cuando queremos guiar nuestros pasos según los designios de nuestro propio corazón. Ya el sabio Salomón decía en un proverbio: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es de muerte. Y esto estaba sucediendo literalmente en el pueblo de Israel. Y comenzamos hablando del papel que desempeña la mujer en el reino de Dios. Algunos dicen que la mujer no puede ser pastora. Algunos la llaman de misionera. Esa palabra no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Cuando vemos allí en Efesios los 5 ministerios, no encontramos el ministerio de misionero o de misionera. Encontramos sí de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Son los 5 ministerios. Entonces la mujer puede ser evangelista, puede ser maestra, puede ser profeta, puede ser apóstol, pero no puede ser pastor. Qué interesante que es esto. Qué interesante que es el pensamiento del ser humano. En la época de los jueces era una sociedad machista, donde la mujer no tenía muchas oportunidades ante los ojos de los hombres. Tal es así que las mujeres muchas veces eran hasta maltratadas o abandonadas cuando no tenían a alguien que las pudiese redimir, cuando eran viudas o algo por el estilo. Y va a decir la palabra de Dios, y preste bien atención en esto. Principalmente aquellos que piensan que una mujer no puede ejercer autoridad en el ministerio. Se utilizan de esto por un pasaje allá en Efesios capítulo número 5, donde habla que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer está sujeta al hombre. Pero se olvidan de una parte importante también de ese capítulo, cuando dice que el hombre debe amar a su esposa o amar a su mujer, así como Cristo también amó a la iglesia. Y lo dejamos por ahí y continuamos en la palabra de Dios, que es lo que nos interesa en esta noche. Versículo número 4, y preste atención en lo que dice la palabra de Dios. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y gobernaba a Israel. Entonces, su propio esposo, como un ciudadano común de Israel, estaba sometido a la autoridad política, profética de su esposa Débora.
¿esto es así o no es así? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y gobernaba en aquel tiempo, versículo número 4, una mujer, Débora, la profetisa, esposa de Lapidot. Y continúa diciendo la palabra del Señor. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Era una profeta. Ella recibía el mensaje de parte del Señor y pasaba al pueblo. Era una jueza. Ella juzgaba y aconsejaba al pueblo debajo de la palmera de Débora. Ella era que decidía en los más diversos asuntos de la nación. Dios la estaba usando en aquel lugar. Y Dios la va a usar tremendamente. Hasta como una mujer que tenía estrategias de guerra. Dios le va a dar estrategias a Débora para vencer a los cananeos. Vea bien. Y el pueblo estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ellos tenían, dice la palabra de Dios, tenían 900 carros herrados. Eran armas de guerra. Serían como unos tanques de guerra en estos días de hoy. Los cananeos lo tenían. Ellos dominaban el hierro. El pueblo de Israel dominaba el cobre. Había una gran diferencia de ejército en ejército, principalmente en lo que se refiere a armamento. Pero allí no había un general de renombre. Allí había una mujer llamada Débora, que estaba dispuesta a enfrentar a los cananeos. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, en Sedis de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Será la palabra de Dios para Barak. ¿Quién le estaba dando esta palabra? Débora, la profetisa. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esta era la promesa del Señor. Carla, buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Víctor Emanuel. Buenas noches, Luciano. Aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Vea lo que le está diciendo el Señor a Barak. Y lo entregaré en tus manos. El Señor iba a entregar en las manos de Barak a todo aquel ejército. Ahí ahora hubo un cambio. Pero dije recién que Débora era guerrera, que Débora tenía estrategias militares. Pero la palabra era para Barak, no era para Débora. Y ahí hay una parte interesante. Cuando el hombre pierde las riendas en un hogar, quien toma las riendas es la mujer.
Y las mujeres tienen otra visión que el hombre no tiene. Ella ve donde nadie ve. Barak. ¿Qué va a decirle Barak a Débora? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. La confianza, la seguridad que transmitía Débora para aquel pueblo, en especial para este hombre llamado Barak. Pero era el propio Dios que lo estaba llamando a la guerra. Era el propio Dios que le estaba diciendo que le iba a vencer a Sísera y a sus 900 carros de hierro y a su ejército. Dos tribus se juntaron: Efraín y Zabulón. Estas dos tribus se van a juntar para ir entonces a la guerra, para ir a enfrentar a estos hombres. Neftalí, perdón, dije Efraín. Neftalí y Zabulón. Dos tribus habían allí. Y ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria. No será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ahí ahora vino otra profecía sobre la vida de Barak. Vino otra profecía sobre la vida de Barak. Dios habló con él, pero él tenía un cierto temor, una cierta inseguridad. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? Escuchamos la palabra del Señor, pero no nos animamos a ir a la guerra. No nos animamos a luchar. No nos animamos a guerrear. Es más fácil pedir oración para alguien, que no está mal. Pero no tenemos nuestro momento de guerra. O tenemos la victoria por terceros. Y esto era lo que iba a suceder con Barak. La victoria no iba a ser de él. La honra no iba a ser de él. La gloria no iba a ser de él. Iba a ser de una mujer. ¿Quién era la autoridad? Débora. Una mujer. ¿Quién iba a salir victoriosa? Una mujer. Una mujer valiente, una mujer guerrera, que lo vamos a ver en el decorrer de estos días. Le va a dar la profecía sobre la victoria. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Zoar. Y continúa diciendo la palabra de Dios: y vinieron pues a Sísera las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Esta era la estrategia. Esta era la estrategia que se había creado.
subir al monte Tabor. ¿Por qué Dios mandó que subiese a esa montaña? Porque de allí, de aquel lugar, ellos tenían una visión privilegiada. De allí ellos estaban vigilando a Barak. De allí ellos sabían por cuál camino el enemigo vendría a atacar. Allí ellos sabían dónde debían reforzar el ejército, dónde debería ser el punto principal del ataque del enemigo, dónde debería tener un refuerzo, dónde debería tener más guerreros, donde deberían estar más preparados, los más diestros debían de estar allí. Cuando viene la lucha contra nuestras vidas, nosotros sabemos por dónde el enemigo viene. Y muchas veces descuidamos en nuestra vida, por así llamarlos, aquellos puntos fuertes y los abandonamos. Enfocamos en los puntos débiles y descuidamos los puntos fuertes. Diciendo descuidamos la retaguardia y el enemigo puede venir por allí. Debemos estar atentos siempre, todo día, a toda hora, a todo momento. ¿Recuerdan ustedes a Jesús cuando estaba en Getsemaní? Que Él estaba orando y les dijo a los discípulos que era para orar, para no entrar en tentación. Y vino una, vino otra vez, y los discípulos estaban durmiendo. Velad y orad es el mandamiento del Señor. Debemos de vigilar, debemos de estar atentos, saber por dónde el enemigo puede atacarnos y tener estrategias para vencer esa batalla. Cerrar brechas, levantar murallas a través de la oración y la consagración al Señor Dios Todopoderoso. Y reunió entonces Sísera a todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: vea bien que Barak no va a crear estrategia alguna. Quien va a crear la estrategia va a ser Débora, orientada por el Señor. ¿Era necesario que Débora estuviese allí en aquel monte? No. Estaba allí a pedido de Barak, porque Barak no tuvo la valentía, no tuvo el coraje de enfrentar a Sísera si Débora no estuviese con él. Entonces va a decir la palabra de Dios en el versículo número 14. Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tu mano. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Vino una palabra profética sobre la vida de Barak. ¿A quién Dios usó? A Débora. ¿Quién era Débora? Una mujer. Ella fue usada por Dios para traerle también esta profecía de la victoria que Dios le iba a dar a Barak en aquel día. Pero al mismo tiempo Barak ya sabía que la gloria no iba a ser de él, la honra no iba a ser de él. Y Jehová quebrantó a Sísera, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro
y huyó a pie. Jehová quebrantó a Barak. El lugar donde estaba, quebrantó a Sísera, perdón. El lugar donde estaba Barak era un lugar estratégico. Allí estaba, dice la palabra de Dios, un río, un riacho, un arroyo llamado Sison. Y esto dificultó mucho el movimiento de aquellos 900 carros. El terreno no era propicio para que aquellos carros pudiesen moverse con facilidad allí en aquel lugar. Lo cierto es que la palabra de Dios está diciendo que Jehová quebrantó a Sísera. Nuestras luchas, nuestras guerras, dejémoslas en manos del Señor Dios Todopoderoso, porque es Él quien te va a dar la victoria. Solamente confía en Él, espera en Él y Él hará grandes cosas. El Señor de los ejércitos ha de hacer sobre tu vida. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dudes, ni siquiera por un segundo, de que Dios te dará una gran victoria en el nombre de Jesús. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, estamos en tu presencia en esta hora. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Te agradecemos, Padre, por este nuevo inicio de semana, mi Dios del cielo. Padre eterno, quiero orar en esta noche por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Puede ser, Señor, en la salud, tanto, Señor Dios, enfermedades en el cuerpo, enfermedades en el alma, Señor, problemas financieros, problemas familiares. Dios mío, mira, Señor Dios, para este pueblo. Mira para ellos, oh Dios eterno, y socórrelos, oh Padre. Envía socorro, Padre eterno. Envía socorro desde lo alto para aquellos que están necesitando, Señor. Ven a suplir en sus necesidades. Ven a reprender todo espíritu de enfermedad que pueda estar sobre sus vidas. Ven a arrancar toda suerte de espíritu de amargura, de tristeza. Señor, reprende la ansiedad, la depresión. Liberta, Señor amado, a tus hijos de todos los flagelos que los están acometiendo, Padre. Perdona pecados, Señor. Levanta al caído. Ponlo, Señor Dios, firme sobre sus piernas nuevamente. Dios mío, te agradecemos, oh Dios, y que esta semana sea una semana bendecida. Que sea una semana, Señor Dios, gloriosa. Que sea una semana, oh Padre, donde podamos experimentar tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Padre mío y Señor mío, gracias, Padre. Guárdanos en esta noche. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Agustina, buenas noches y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Leves aquí en la ciudad de Casequí, le damos las buenas noches también. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche y que la prosperidad del Señor sea sobre su trabajo, sobre su negocio, que Dios venga a enviar clientes para ese lugar. Que esta semana Dios los venga a sorprender con un milagro en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia, que la paz y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.